Así que comienzo leyendo unos versículos de la palabra de Dios, como no puede ser de otra manera, leyendo 2 Corintios capítulo 12, los versículos 7, 8 y 9, y dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En estos versículos, amados, vemos que el apóstol Pablo estaba siendo atribulado por un aguijón, que la palabra de Dios no especifica de qué se trataba, y por 3 veces el apóstol Pablo le pide al Señor que le fuera quitado. El Señor evidentemente no le quitó este aguijón, pero le responde que desde mi punto de vista unas palabras muy, muy poderosas, y le dice: bástate mi gracia. En lugar de quitar el aguijón, le da estas palabras. La gracia de Dios era suficiente para satisfacer la necesidad que Pablo tenía. El Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas las librará Jehová. Y en los momentos de aflicción, que creo que todos pasamos, Él nos fortalece. Y esta ha sido mi experiencia, nuestra experiencia personal recientemente. El 18 de abril, en un control de mama, rutinario, normal, me diagnostican que tengo cáncer de mama. Esto ha seguido de un sinfín de pruebas, como podéis imaginar, algunas no muy agradables, biopsias, analíticas, resonancias magnéticas, mamografías, un largo etcétera, lo que derivó en una operación exactamente en un mes después, en una doble operación. Quitar el tumor maligno del pecho, pero también habían detectado que en mi brazo izquierdo había un tumor benigno que estaba alojado en el brazo, que hasta el día de hoy está siendo afectado el brazo, pero con la gracia de Dios esto también se superará. En medio de toda esta aflicción, con Raúl hicimos lo mejor que podemos hacer, y es orar al Señor. Y desde el primer momento con Raúl hemos sentido la fortaleza tan grande del Señor sobre nuestras vidas. Sabíamos que Él estaba en control absoluto de todo lo que pasara de ahí en adelante. Tanto es así que mi hijo, nuestro hijo, que tiene 38 años, está separado, está apartado de los caminos de Dios, incluso niega la existencia de Dios. Oramos por él. Él vio la fortaleza, fue testigo de la fortaleza que el Señor nos daba sobre esta necesidad que teníamos. Y me llegó a decir: mamá, ¿cómo haces? Te felicito por el buen ánimo que estás teniendo, llevando todo esto adelante con buen ánimo. Pudimos darle testimonio a nuestro hijo. Así que ahí Dios empezó a glorificar. Clamábamos por algo muy, muy especial. En medio de toda esta aflicción no teníamos nervios, al contrario, sentíamos la paz de Dios, sentíamos que Dios estaba controlando, teníamos tranquilidad en nuestro corazón. Pero lo que le pedíamos al Señor insistentemente y confiadamente era que no tuviera que pasar por una quimioterapia. He tenido una hermana, gemela mía, melliza, mi única hermana, gemela, que falleció de cáncer de mama con 37 años. Ella era copastora en una iglesia en Dinamarca, en Copenhague,
y la vi pasar momentos muy angustiosos con la quimio y esta era mi oración principal. Señor, que yo no tenga que pasar. Si tú puedes hacer que yo no pasara por una quimio. Bueno, con esta oración y confiadamente asistimos a la primera visita al oncólogo. Bueno, sentados allí en su despacho, después de darnos una larguísima explicación por medio de diagramas, de signos, me miró muy fijamente, muy serio, y me dijo: señora Olga, usted no necesita quimioterapia. Así que el Señor se glorificó y yo, gracias a Dios, gracias a Dios. Así he podido testificar a las enfermeras cuando me hacían la biopsia. Y esto es maravilloso. Hermanos, en medio de la aflicción, Él nos ofrecía su descanso. En medio de nuestra debilidad, Él nos sostenía con su gracia. Sí tuve que pasar por sesiones de radioterapia, solamente 5 sesiones de radioterapia, que muchos me decían puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20, solamente 5, para gloria de Dios. Fue un poquito dura porque donde tenían que radiar, en la zona del pecho, estaba muy cerquita del corazón, entonces tuve que pasar por entrenamientos respiratorios para el momento que se largara la radiación sobre el pecho, el corazón estuviera apartado. Entonces en esos entrenamientos y durante las 5 sesiones tenía que tener un tubo en la boca y una pinza a la nariz y tratar de contener por varios segundos la respiración. Y bueno, yo me tumbaba a la camilla, sabía lo que me esperaba cada día y yo decía: Señor, esto es para tu gloria, mi vida está en tus manos. Y la verdad que sí, que hubo un tiempo que me sentía muy cansada, pero en ningún momento estuve nerviosa o alterada por la gracia de Dios sobre mi vida, siempre orando, siempre confiando en nuestro buen Dios. Y bueno, a causa de la radioterapia he perdido muchísimo el apetito y casi no comía, me costaba muchísimo tragar la comida, llegaba aquí, no bajaba. Y un día me arrodillé al lado de la cama y le dije: Señor, yo no puedo estar así, yo tengo que comer, por favor, ábreme el apetito, necesito comer. Y hermanos amados, he recuperado completamente el apetito de una manera asombrosa. Como muchísimo más que antes que empezara todo esto, para gloria de Dios. Tal es así que Raúl se aparta de mí y dice: cuidado que me muerde, cuidado que me da un mordiscón para satisfacer el apetito. Bueno, a principios de septiembre he tenido mi revisión con la ginecóloga y me ha dicho: Olga, todo está bien. He tenido a finales de septiembre mi revisión con la oncóloga y la analítica, palabras textuales de la oncóloga ha dicho: la analítica está perfecta. Que Dios se glorifique. Dios es maravilloso. Dios hace cosas grandes. Así que bástate mi gracia. Bendito tú Porque eres, mi Señor. poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y dice, para terminar, 2 Corintios, en el mismo capítulo, pero verso 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él nos fortalece. Es cuando dependemos absolutamente de Él. Y quiero aprovechar también para agradecer vuestras oraciones a mi favor, confiando que el Señor se sigue glorificando. A Él sea toda la gloria. Gracias por su gracia y por su fortaleza. Amén.